Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, los saludo con muchísimo gusto en una edición más de Conversando con Orfe. Hoy tenemos un invitadazo. No, ¿qué digo invitadazo? Lo que sigue, a hablar de Juan Carlos Roa Jacobo. Fíjense, doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana, mi alma mater. Cursó la licenciatura en el ITAM, donde se tituló también con mención honorífica. Acreedor del Premio a la Excelencia Académica Miguel Palacios Macedo. Cuenta con todas las especialidades, posgrados también en un tema de, bueno, obviamente, híjole, en el ITAM. Tuvo el cargo de secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Su procurador de análisis sistémico y estudios normativos en la Prodecon. Posteriormente fue socio en el área de litigio fiscal en Deloitte, México. Y desde enero de 2016 se desempeña como magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en 2017 fue designado como miembro de la primera integración de la sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo, en donde se desempeñó hasta enero 23 y actualmente adscrito a la primera sala regional metropolitana de dicho órgano jurisdiccional. Híjole, aquí mi tocayo, y lo digo mi tocayo no por Juan, sino por Carlos. Y, hombre, pues, ay, Dios mío, ya no sé si darle el pésame, si estamos de luto de lo que pasó ayer. Me encanta el tema juicio exclusivo de fondo porque hemos encontrado que me parece que el tema de materialidad también tiene muchísimas posibilidades, ¿sí? De, por supuesto, de atenderse en un juicio exclusivo de fondo. Ya nos ha hablado él, es experto, es un maestro, es un de veras tenerlo aquí como invitado, es un lujo, es un privilegio y va a estar con nosotros en el Congreso de Orfe el 10 de diciembre. Eh, pero no quiero hablar de algunos temas que ya sabemos que ocurrieron, pero sí, yo sí creo que haya una oportunidad eh, en todo este tema de, pues yo creo que, no sé, estoy pensando de alguna manera que el hablar de esta ley general de medios alternativos de solución de controversias, obviamente, esta nueva ley de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, yo estoy seguro ofrece la posibilidad de que las controversias en materia administrativa puedan resolverse a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Estos los más, como les llamamos, ahora sí que coloquialmente son procedimientos, me va a corregir mi tocayo, pero bueno, no jurisdiccionales, cuyo objeto, bueno, me parece que consiste en fomentar, en propiciar vamos a ponerlo así, bueno, la avenencia entre las partes de una manera voluntaria en una controversia o en un litigio. Así lo veo yo. Eh, ¿Y quién mejor que, pues, hablarnos de este tema que la verdad es que es un placer y no me canso de decirlo aquí con mi tocayo, que nos hable, pues, de esta ley, a ver si él nos corrige el tema, a ver si se incorporará, no sé si a la ley, ahora con la fusión, ya no lo comentará, pero me parece que una de las preguntas finales que pudieran ser, que formen parte de nuestra conversación inicial sería si los acuerdos conclusivos forman parte de esta ley, que hoy forman parte del Código Fiscal de la Federación, pero quiero pensar, no lo sé, por eso le voy a preguntar si dentro de esta fusión que va a haber entre la Prodecon y la Conducef, no habría alguna posibilidad de que los acuerdos conclusivos formen parte de esta ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias que todavía se pudiera discutir si el acuerdo conclusivo que está
directo en el Código Fiscal de la Federación, pues está contemplado dentro de esta ley. ¿Cómo le llamamos, mi tocayo? Mask. ¿Te gusta decirle así? Mask. Ley Mask. Entonces ya mejor me callo porque voy a traer mi pluma, voy a tomar clase, voy a escucharlo, voy a aprenderle y por supuesto siempre voy a reconocerle, ¿sí? Y agradecerle que siempre está con nosotros y que estará con nosotros en el Congreso del 10 de diciembre próximo. Entonces le doy la más bienvenida, ¿qué digo? A Juan Carlos Roa Jacobo, al doctor Juan Carlos Roa Jacobo, por supuesto, actualmente, pues podríamos decirlo, bueno, pues magistrado. Así que, tocayo por Carlos, platícanos, a ver, gracias primero, pero ya, vamos a ver, platícanos de esta ley y platícanos tu, pues tu sentimiento, este tema que ha ocurrido, danos tu opinión. A ver, platícanos, mi querido tocayo, mi querido doctor, mi querido maestro. A ver, platícanos. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Carlos, por la invitación, por la oportunidad para platicar con ustedes hoy. Efectivamente es un tema nuevo. De antemano me disculpo porque traigo una ronquera buena, pero espero que no afecte la posibilidad de comunicarme con ustedes. Es efectivamente un tema novedoso, es un tema que aparte, pues pareciera que con algún grado no sé, tal vez un cierto presagio, pues, por todas las condiciones que se están dando hoy en día. Tenemos entonces, pues que desde enero surge esta ley, un tema que ya se venía trabajando, que se venía mencionando, pero pues que está ahorita incorporándose un entorno en el que, como tú bien dices, pues no sabemos qué va a pasar con los conclusivos, no sabemos qué va a pasar cuando se fusionen, si se fusionan la Conducef y la Prodecon. No sabemos qué va a pasar con las quejas, o creo que más bien podemos anticipar que las quejas probablemente vayan a desaparecer en este nuevo escenario. Un escenario también complicado para las impugnaciones en la vía jurisdiccional tradicional, o por lo menos novedoso, lo que va a significar con un nuevo poder judicial federal en lo que nos interesa para la materia fiscal y administrativa. Eh, pero digamos, para muchos temas las vías tradicionales pueden ahora estar en un entorno por lo menos diferente, desde luego. Y entonces, pues, para poder saber qué otras alternativas ofrece y si los mecanismos alternativos de solución de controversias son una vía que vale la pena ahora conocer, replantear, analizar. Y ese era un poco el propósito de platicar hoy con ustedes, agradeciéndote otra vez la posibilidad de tener esta charla el día de hoy. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues un poquito entonces la idea va a ser para el día de hoy, aunque el tiempo apremia, platicar de las condiciones nuevas de la ley. Es una ley que aplica para todas las materias, no solamente para la administrativa, pero hay que centrarnos entonces en lo que tiene que ver con la materia administrativa eh, y cómo coexiste con los mecanismos que ya hay hoy en día. En fin, y qué alternativas ofrece viendo hacia adelante y algunos aspectos controversiales que van a surgir sobre este tema. Si pasáramos a la siguiente, por favor. Bueno, pues decíamos, el día de hoy, antes de que formalmente tengamos un adeudo fiscal o que se haya determinado un crédito fiscal, pues sabemos que podemos, durante el procedimiento de la auditoría, acercarnos a la autoridad para desvirtuar hechos y omisiones. También tenemos la posibilidad de acudir a acuerdos conclusivos y tenemos la posibilidad de acudir a quejas ante la Prodecon. Sabemos que las quejas están disponibles o que puede ser inteligente acudir a ellas cuando no estemos ante un acto definitivo ya impugnable. O bien va a haber algunos casos en los que, pues por rápidos que seamos en el tribunal, y que les puedo decir, hay algunos juicios, los sumarios y demás, que yo ya el mes pasado estaba resolviendo asuntos que entraron en agosto. Entonces, por ágiles que seamos para resolver algunas instancias en el tribunal,
Pues para algunos casos, como la cancelación de sellos digitales, la restricción de sellos digitales, como los embargos de cuentas bancarias, por ágiles que seamos en el tribunal, pues hay que esperar los tiempos de la tramitación y estamos hablando de por lo menos 2 meses. Entonces, pues, ¿quién se va a echar un juicio? ¿Quién es el valiente que se va a echar un juicio con el certificado de sello digital cancelado y no poder facturar durante 2 meses? O con la cuenta bancaria congelada y no poder acudir entonces a los fondos de la empresa durante 2 meses. Entonces, para todos esos casos y para todos aquellos en los que todavía no hubiera una resolución definitiva impugnable, pues la queja era una buena alternativa y pues no lo sabemos, pero se oye que en esta fusión de la Conducef y la Prodecon, la queja desaparecería. Entonces, pues habría que ver qué alternativas puede haber, no necesariamente contenciosas. Ya determinado el crédito fiscal, pues sabemos que podemos acudir al recurso de revocación, al juicio contencioso administrativo. Y por otro lado, tenemos también la existencia de los famosos MAPS, del Mutual Agreement Procedure, que se da en el marco de los convenios bilaterales para evitar la doble tributación. Estos, digamos, son los mecanismos, los medios que tiene al alcance el contribuyente para acudir, para hacer valer sus derechos, para defender sus intereses frente a las autoridades fiscales. Ahora, si pasamos a la siguiente lámina, ahora tenemos entonces un nuevo mecanismo, pues una nueva instancia que nos ofrece la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia. Esta ley se publicó en el Diario Oficial el 26 de enero de 2024 y, como decía yo, aplica para cualquier materia, no solamente para la administrativa, pero obviamente hoy nos vamos a concentrar en la materia administrativa. Estamos en un periodo de 180 días donde el Congreso ya debía haber legislado, ya debía haber hecho adecuaciones normativas para que entrara, para que se pudiera cumplir de mejor manera los propósitos, los objetivos de la ley. También en este periodo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe haber emitido pues ya un reglamento, el Pleno General, un reglamento para, para cuestiones de trámite, lineamientos para usuarios, proporcionar información, en fin, los requisitos de las solicitudes, etcétera. Para que pueda uno acudir a estos mecanismos alternativos de solución de controversia, ya veremos improcedencias específicas que están en el artículo 128 de la ley general, pero nos habla que no van a ser procedentes los mecanismos alternativos de solución de controversia cuando sea contrario al orden jurídico, al interés público o cuando verse sobre derechos indisponibles. Y este es un gran debate para la materia, principalmente para la materia tributaria. Tal vez ustedes hayan tenido conocimiento de una iniciativa que estaba presentando la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, donde se estaba acotando de alguna manera los casos en los que podría proceder los mecanismos alternativos de solución de controversias y específicamente mencionaba que no sería procedente en lo relativo a los elementos esenciales de las contribuciones. Y esto, pues es lógico, es obvio, pero para mucha gente lo tomó como un tema que entonces no iba a entrar la materia fiscal a los MASC. Y me parece que no es el caso. Obviamente hay aspectos que no podemos negociar con la autoridad. No poder negociar los elementos esenciales es claramente porque si nuestra discrepancia está en la aplicación de una tasa del IVA, si yo sostengo que el producto que yo vendo está grabado a la tasa del 0 y la autoridad dice que es a la tasa del 16, obviamente no podemos negociar la tasa, ¿verdad? Y decir, bueno, ni tú ni yo, que sea el 10%. Obviamente eso no está disponible para las partes. Sí podemos discutir si lo que yo vendo aporta nutrientes al organismo o no, y por lo tanto si está a la tasa del 0 o está a la tasa del 16, pero sí también podemos discutir la calificación de los hechos como sucede hoy en los conclusivos y también apreciaciones sobre entre partes relacionadas, que si la tasa de interés está a valores de mercado o no, y por lo tanto si la deducción está bien o no, y entonces qué tasa es la correcta. Todos esos elementos, claro que se pueden discutir, ¿no? Entonces, que no suene esta idea de que cuando se menciona que no se discuten elementos esenciales, me parece que hay que acotarlo a, como vemos en la medida, la materia disponible para discutir. No vamos a discutir qué es una enajenación y no vamos a discutir
qué tasa aplicable. Eso está claramente en la ley. Tiene más que entrar con la manera en la que califiquemos los hechos. Pero desde luego, la parte del orden jurídico del interés público como conceptos jurídicos indeterminados, pues sí son un tema que vamos a tener que saber administrar, que creo que vamos a tener un reto, todos los involucrados, para poder tener una negociación fructífera, que la autoridad no se escude siempre en materia fiscal, se va a poder blandir la espada del interés público. Depende un poco de cómo se vean las determinaciones de la autoridad fiscal. Si se ve que la autoridad tiene derecho a cobrar un monto X de impuestos y se ve la determinación, así que así surge de la visita domiciliaria, por así decirlo, como algo que ya tiene derecho a percibir la autoridad, pues desde luego que todo lo que se elimine de ahí para abajo, pues va a entrar bajo el paraguas del interés público y decir, oye, no, estás afectando las finanzas públicas con algo que ya tenía yo derecho a percibir. Pero si se ve como un tema de, no es que estemos negociando la entidad del crédito fiscal, pero sí los conceptos que eventualmente darían pie a un litigio y que podemos tratar de encontrar un acuerdo y que nos solucione a todos. Yo ya no tengo una contingencia, yo particular y tu autoridad recaudas. Creo que si tenemos altura para saber reconocer y para saber administrar estos problemas, los mecanismos alternativos de solución de controversias pueden ser un medio muy interesante, pues para lo que ya todo el mundo sabe del lenguaje popular, que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues ojalá que ni siquiera eso, que sea un buen arreglo preferente a un buen pleito, ¿no? Si Y ahora pasáramos... más, y Dime, ahora dime. más con la nueva configuración del orden judicial, ¿no, tocayo? De acuerdo, no sabemos qué va a pasar. Estoy seguro, pues, lo digo con confianza, pues, con esperanza, pues, de que lleguen los mejores perfiles a los puestos que ahora serán de elección popular, pero aún ante ese escenario no sabemos qué suerte puede correr mi asunto, todas las implicaciones que pueden tener las nuevas estructuras que van a surgir para la resolución tradicional de controversias con el Tribunal de Disciplina, etcétera, pues mejor tener una alternativa adicional que uno pueda explorar. En la ley general se habla de 5 tipos de mecanismos de solución de controversias: negociación, negociación colaborativa, mediación, conciliación y arbitraje. En general nos vamos a centrar en la conciliación. Lo que se va a poder aquí, o lo que se va a poder tramitar, es una conciliación que no es algo diferente a lo que sucede en los acuerdos conclusivos, con la participación activa de una persona facilitadora, tratar de procurar un arreglo entre las partes. Dice bien claro la ley que el arbitraje no aplica para la materia, en materia de justicia administrativa. Pero hay que decir que esto es el estado actual de las cosas. El arbitraje, que es con un laudo y cuando se nombre un árbitro que haga las funciones de un juez, hoy en día la ley lo prohíbe. Pero yendo hacia adelante, viendo en el marco del plan de acción BEPS, eh, y lo que tiene que ver con el pilar 1 y el pilar 2, es mi entendimiento que México está dispuesto pues a que la solución de los problemas que deriven de la tributación de la economía digital, conforme a los pilares 1 y 2, podrían solucionar conforme a arbitrajes. Es mi entendimiento, es lo que he escuchado pues de parte de algunos funcionarios. Entonces, de nuevo, el arbitraje hoy no se permite en materia de justicia administrativa, pero si México llega a suscribir acuerdos que den pie a la posibilidad de que si haya arbitrajes, inclusive internacionales, creo que meritaría una modificación a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia, porque entonces, pues bien que van a ser procedentes los arbitrajes, pero insisto, esto es viendo hacia el futuro. Hoy en día, la ley nos dice que solamente podríamos acudir a los otros y en particular los que describe la ley son conciliaciones. Si pasáramos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí, tanto en esta lámina como en la siguiente, vamos a ver los principios generales, este es el artículo 6 de la ley, que rigen en materia de mecanismos alternativos de solución de controversia. La ley nos lo define. En la siguiente lámina vemos los principios específicos que corresponden a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa, en el artículo 116. Y bueno, pues todos estos
está muy bien que la ley los defina, son de alguna forma un postulado, pues, de el marco conceptual que los va a regir. A final de cuentas, esto va a tener que aterrizar en la buena disposición de las partes para arreglarse. Desde luego es muy importante que esto es voluntario, que uno se puede parar de la mesa cuando uno quiera, que no por empezar el procedimiento significa que entonces ya no hay de otra. Entonces es muy importante, pues, pero decía yo, pues, que haya buena disposición de las partes y en gran sentido de parte de las autoridades, porque sabemos que muchas veces puede haber voluntad de parte de las autoridades siempre y cuando, como decía yo, no se blanda esta espada del interés público. Pero también el tema muy entendible de la responsabilidad de los servidores públicos, que los funcionarios puedan pensar que ellos decidir si se cobra o no se cobra un monto, negociar un monto, pueden estar bajo el temor, bajo la sospecha de que pudieran eventualmente ser susceptibles a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, pues va a ser muy importante que haya un marco que permita que las autoridades puedan negociar de buena manera y para poder llevar a buen término estos mecanismos, ¿no? En la siguiente lámina ya vamos aterrizando en la materia administrativa. Nos dice la ley que se puede en sede administrativa, sería directamente ante el SAT. A ver, hoy en día tenemos los acuerdos conclusivos. De lo que sea que derive de la eventual fusión entre la Prodecon y la Conducef, quiere decir que vayan a desaparecer los conclusivos. De hecho, pues necesitaríamos modificar el Código Fiscal y la legislación propia de la Prodecon, si así fuera. Si no se modifica nada, entonces vamos a tener coexistiendo los mecanismos alternativos de solución de controversia ante el SAT, los acuerdos conclusivos y la posibilidad de acudir a los mecanismos alternativos en sede jurisdiccional ante el tribunal. Entonces, en principio, no sustituye a los conclusivos, vendría a agregar uno, pero sí creo, independientemente de que puedan ser procedentes los tres, en el mundo real, creo que no sería lógico pensar que si intento ir ante el SAT en un mecanismo alternativo de solución de controversias y el SAT no está dispuesto a negociar, y entonces subo al SAT ante la Prodecon un acuerdo conclusivo y el SAT sigue sin disposición a negociar, y luego subo al SAT en sede jurisdiccional a un mecanismo alternativo de solución de controversias y el SAT no quiere negociar, pues por más que tenga yo tres oportunidades, lo que me pasó la primera vez seguramente me va a pasar en la segunda y en la tercera. La ley me está agregando un medio adicional, pero en el mundo real habrá que ver qué posibilidades de éxito tiene esto. Y si ya me dijeron una vez que no, me lo van a seguir diciendo en la segunda y en la tercera, ¿verdad? Es muy probable. Entonces, bueno, esto significaría que conforme a la Ley General de Mecanismos Alternativos, yo podría ir ante la autoridad administrativa o ante el centro, digamos, en el trámite, o ante lo que la ley llama el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Esto durante la tramitación ante la autoridad fiscal. Insisto, esto no es una regulación a la que ahora, o así lo entiendo yo, a la que ahora se tendría que ceñir el conclusivo, ¿no? Me parece que el conclusivo tiene su regulación aparte. Este es un mecanismo adicional. Aparte podría ya en las... Es además de, no en lugar de. Así es, como están hoy las cosas. Habrá que ver qué pasa y si en las adecuaciones normativas no nos dicen que esto sustituye o que esto no aplica cuando se vaya a un conclusivo, pero al día de hoy es además de efectivamente, como bien señalas. Ahora, no hay posibilidad de que maten el acuerdo conclusivo y solamente quede esta vía. Pues la verdad, todo es posible hoy en día, ¿no? Con las mayorías legislativas que hay, es muy probable, podrían decidir eliminar el conclusivo y solamente dejar esta, ¿no? Sí creo que uno de las dos está sobrando. O sea, honestamente, yo creo que, insisto, ya olvidémonos del acceso a la justicia o lo que sea. Tener tres mecanismos para solucionar, pues si no es piñata, no es, le pego tantas veces hasta que se rompa, ¿no? Pero que basta con que haya una posibilidad, dos, pero ya tener tres instancias, creo que igual y sí podría estar sobrando, sobre todo porque, insisto, las partes que no están dispuestas a negociar la primera vez, ¿por qué estarían dispuestas la segunda y la tercera? Claro. En fin,
Ya veremos cómo acaba. Pero efectivamente, la posibilidad sí existe de que desaparezca el conclusivo y dejen solo esta, ¿no? Esto, digamos, en sede administrativa. Aparte, ante el tribunal, ya una vez iniciado el procedimiento contencioso administrativo, puede también tramitarse en mecanismos alternativos y también nos dice la ley que inclusive en ejecución de sentencias, lo cual a mí me parece muy peculiar porque, pues si ya ganaste el juicio, ¿por qué querrías negociar el efecto que obtuviste, ¿no? En fin, pero la posibilidad existe, ahorita lo comentaremos. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, eh, para ver si es procedente acudir a un mecanismo alternativo de solución de controversia, pues nos pide la ley que la materia del conflicto sea susceptible de transacción. Entran estas ideas que mencionábamos del interés público y de los derechos disponibles, pues. Pero también es muy importante que la autoridad venga, o sea, que esté dispuesta, o sea, la manifestación de la voluntad de la autoridad se da a través de esto, como ven la lámina, del dictamen técnico jurídico, que en el que la autoridad entonces va a señalar, pues, o es un documento en el que fundada y motivadamente se analizará la viabilidad presupuestaria de negociar con el particular, pero también el tema que mencionaba yo de la responsabilidad de servidores públicos. Este documento va a ser lo que va a permitir que nos sentemos a negociar. Sin el dictamen técnico jurídico, pues no hay nada que hacer. Eh, es como, digamos, para podernos sentar a negociar con la autoridad y realmente la buena disposición de la autoridad para negociar, pues va a venir a partir de que cuente con este documento y ya ahí mismo supongo que ya tendremos un parámetro cuando hablamos de viabilidad presupuestaria, ya sabemos, pues la autoridad asumimos que está dispuesta a negociar todo o tendríamos que saber cuál es el alcance de la negociación que podría venir cuando nos sentemos a platicar con la autoridad. Si pasáramos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, decíamos, puede tramitarse los mecanismos alternativos a petición de las partes, esto conforme al artículo 127, antes del procedimiento contencioso administrativo, pues acudir, decíamos, lo estoy enfocando a la parte tributaria, pero pues esto puede aplicar a cualquier aspecto de derecho administrativo, con una solicitud personal o por representante legal ante la propia autoridad, puede ser, dice la ley, promoción física o digital ante la autoridad o ante el Centro Público de Mecanismos Alternativos. Si ya inició el juicio, durante su tramitación o en ejecución de sentencia, puede entonces el actor o la autoridad solicitar ante el magistrado instructor o ante la magistrada instructora que se inicie la tramitación de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Decíamos ante el instructor o instructora o ante el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Si pasamos a la siguiente, por favor. Puede también ser a instancia del instructor o de la instructora. Y entonces nosotros desde el tribunal decirle a las partes, oye, creo que tu caso se podría solucionar a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Invitarlos pues a que lo evalúen, se les da un plazo de 5 días para que manifiesten si están de acuerdo o no. Si no nos dicen nada, quiere decir que no están de acuerdo y que prefieren que se siga resolviendo el asunto en la vía tradicional contenciosa. Si pasáramos a la siguiente, por favor. Ya hacía yo referencia a este artículo 128, que establece improcedencias específicas, qué casos no podemos negociar con la autoridad. Y nos dice que en materia de sanciones administrativas a servidores públicos, nos dice que eso no se puede negociar, pero sí se puede negociar la modalidad, forma, monto, plazos para el pago de sanciones económicas. Eso está raro, porque pues usualmente no es que la autoridad ponga se le pega la gana, sino que es la sanción que señala la ley. Entonces, que se pueda negociar eso. Sí entiendo el tema de plazos para pago, claro, desde luego, claro que se puede, pero el monto de la multa, pues si ya me puso el mínimo, o si me está poniendo un monto que razonó hablando de reincidencias, hablando de gravedades, pues puede ser que sea complicado negociarlo, ¿no? Sí, no es discrecional. Está. Así es. Pero bueno, la ley dice que algunos de esos supuestos sí se podrían negociar. La materia agraria, en materia de comercio exterior, en principio lo que se refiere al artículo 94, pero sí aplicación de cuotas compensatorias o modalidad, plazos, facilidades de pago
Condonación, no le pasaron el memo, pues, al legislador, que ya no hay condonaciones en México, que ahora son reducciones de multas accesorios. Una general que ojalá que no sea la bala de plata para que la autoridad se pare de la mesa, que si se afectaran metas o programas de la administración pública centralizada, descentralizada, en los ámbitos federal local. Decíamos conceptos amplios como los otros que ven ahí, el orden público o esto que se afecten metas o programas, pues son conceptos muy famosos que la autoridad puede decidir que se afecta o no se afecta, que puede decidir sentarse o no sentarse. En fin, puede ser algún argumento que con mucha facilidad haga que la autoridad diga, no, entonces ya no voy a negociar. Ojalá que no. Ojalá que no nos enfrentemos. Oye, falta que le agreguen programas, coma, bienestar. Eso ya lo dijo Carlos, para toda la audiencia. Bueno, o sea, hijo, pues es que es una salida muy, pues sí, políticamente. Así Pues es. ahora sí que, así es. También, vamos a ver después que es muy importante cuidar los derechos de terceros. Dentro del procedimiento vamos a ver si llamamos a terceros, si los terceros no quieren, si hay un tercero involucrado en el tema, y en nuestra materia pensar en los trabajadores cuando hay un reparto adicional de utilidades, si los trabajadores se opusieran a la negociación entre la autoridad y el particular, no podría haber lugar al mecanismo de controversias. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Y también, entre otros supuestos, nos dice que no se puede en los casos de juicio de lesividad, cuando sean controversias autoridades contra resoluciones administrativas favorables, los juicios de lesividad no podrían ser materia de un mecanismo alternativo. Si vamos a la siguiente, por favor. Esta es formalmente la tramitación. ¿Cómo se va a dar? Ya en sede jurisdiccional, ya se interpuso la demanda. ¿Cómo se va a dar entonces el mecanismo alternativo de solución de controversias ya aquí ante el tribunal? Pues decíamos, puede ser que las partes lo pidan o que el instructor lo proponga y las partes estén de acuerdo. Una vez que se tenga esa disposición de las partes para someter el asunto a un mecanismo alternativo, se le va a turnar a la persona facilitadora. Debo decir que el tribunal ya está avanzando en esto, que el tribunal ya ha hecho convocatorias, ya preparó a la gente y están a nada la semana que viene de recibir su certificación, las personas facilitadoras que han sido capacitadas por el tribunal. El tribunal va avanzando para listar la posibilidad de tramitar estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Esta persona facilitadora va a verificar si sí procede el mecanismo alternativo y se lo va a comunicar a las partes. Pues va a hacer este análisis preliminar. Ahí lo interesante es si las partes estuvieron de acuerdo y esta persona ya dijo que sí procede de alguna forma o no sé, porque no pasa, lo que tengo en mente es a los conclusivos, donde la PRODECON no tiene tantos dientes para obligar a la autoridad a sentarse. Pero aquí el dictamen favorable, el dictamen positivo de la persona facilitadora podría tener dientes como para obligar a las partes no a llegar a un arreglo, pero sí a sentarse a negociar. Pues es otro tema que vamos a ver, ¿verdad? Y esta persona facilitadora entonces va a citar a las partes a una sesión preliminar. En esta sesión preliminar les va a informar sobre las reglas, sobre principios, qué le va a pasar a los términos, a lo mejor cómo se suspende de alguna forma el juicio, pero es para informarles qué viene para adelante. No es que en esta sesión preliminar ya haya una negociación. Decirles si pueden, si pueden ofrecerse periciales, qué efectos va a tener el convenio. Todo esto se informa en la sesión preliminar. Y entonces se suscribe un acuerdo de aceptación. Este es nada más, oye, sí estamos dispuestos a sentarnos a negociar. No estamos llegando a alguna conclusión. ¿Sí? Se le notifica al instructor o instructora en el juicio, pues para que se tomen las medidas que sean necesarias, lo que con suspensión o con medidas cautelares. Mucha gente ha criticado que si no va a ser estos mecanismos alternativos una vía para prolongar innecesariamente los juicios y que se pueden prestar para, perdóname la expresión, para que las partes puedan chicanear. No veo por qué alguien querría chicanear y extender un juicio, la vigencia de un juicio, sobre todo porque mientras se siguen acumulando, sobre todo los particulares, se siguen acumulando utilizaciones y recargos, ¿verdad?
Pero aún frente a esos miedos, la ley nos dice que la tramitación de los MAS va a suspender el juicio durante 3 meses. Tenemos 3 meses para llegar a un arreglo con la autoridad, que se podría prorrogar por 3 meses más. Cuando muchos 6 meses se podría ampliar este plazo. Pues, más bien, se podría dar para llegar a un acuerdo con la autoridad. Después se van a dar las sesiones de trabajo que sean necesarias, en principio con la participación de ambas partes, pero la ley contempla la posibilidad de sesiones individuales, lo cual me hace mucho ruido. Creo que ya era un tema en México, esta idea de las audiencias ex parte y que podamos los juzgadores recibir a las partes individualmente sin su contraparte, creo que ya es un tema delicado. En un procedimiento de resolución de controversias, un mecanismo alternativo, que puedan ir ante la persona facilitadora individualmente, no me encanta, la verdad, pero no contempla la ley. Y después, en estas sesiones de trabajo, eventualmente pueden acabar ya en el convenio, formalmente que se suscribe este convenio. Ahorita vamos a hablar un poquito más del convenio. El convenio al que lleguen las partes se va a remitir al instructor o instructora para que vea si está de acuerdo o no con lo que se negoció. Y el magistrado instructor o la magistrada instructora va a emitir un criterio, pues, para resolver si es procedente lo que hayan convenido las partes. Aquí también va a ser muy importante que quienes cumplimos esta función como magistrados en el tribunal, pues que yo no digo que seamos mangancha o que toleremos cosas que no debiéramos, pero si las partes ya llegaron a un acuerdo, ojalá que nosotros, por nuestra parte, pues facilitemos también el arreglo de las partes. Si ya están ellos de acuerdo, pues que no sea que por alguna cuestión formal o que por algún exacerbado apego a cuestiones administrativas, el verbo que no quiero usar es estorbemos. Estorbemos al acuerdo de las partes. Ojalá que no. Facilitemos. Sí, así es. Entonces, y después el convenio se va a publicar en el boletín y tendrá ya efectos de cosa juzgada, pero ahorita comentaremos eso. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, esta ya la comenté un poquito de los aspectos propios de la sesión preliminar. Si acaso agregaría lo que yo les comentaba, que en la sesión preliminar vamos a ver si hay que llamar a los terceros. Y si los terceros deciden que no quieren participar en el mecanismo alternativo, entonces no va a proceder. Y ya hablamos de las sesiones de trabajo. Si pasamos a la siguiente, ahí está lo que tiene que ver con el convenio. Hacemos el convenio, lo vamos a firmar las partes, la persona facilitadora. Si es el caso que hay otras controversias relacionadas, se van a incluir en el convenio, se va a hacer esa mención. No estamos obligados a llegar al convenio. En cualquier momento nos podemos parar de la mesa. Si nos paramos de la mesa, conservamos las acciones que teníamos, ¿no? Tanto como hoy con el conclusivo. Pueden continuar con el juicio como venía. Y decíamos, el convenio se le va a remitir al instructor. El instructor entonces va a verificar que no se contravengan disposiciones de orden público, que no se afecten derechos de terceros y que no sean notoriamente desproporcionados. Esa es la parte que a mí, que es lo que les decía que yo no quería decir, o que ojalá que procuremos no entrometernos mucho, porque lo notoriamente desproporcionados, pues las partes sabrán. Si ya llegaron a ese acuerdo, si existe un dictamen técnico jurídico por parte de la autoridad que fija que no habría responsabilidades y que no hay afectación presupuestal. Por otro lado, el particular estuvo de acuerdo en el monto, pues lo notoriamente proporcionado, ya no sé en qué margen nos moveríamos nosotros, ¿verdad? Ya no sé entonces cuál sería el fundamento para decir que algo es notoriamente desproporcionado si las partes ya están de acuerdo. A eso es a lo que me refiero, que ojalá que de nuestra parte también facilitemos, como tú bien decías, llegar a un buen arreglo. Esta resolución entonces pondría fin al juicio. O sea, si el magistrado, el instructor, la magistrada instructora están de acuerdo, pues, en lo convenido, termina el juicio. Tenemos todavía la posibilidad, los instructores, de, si vimos por algunas de las causas que acabamos de mencionar que podría ser improcedente el convenio, regresárselo a la persona facilitadora y a las partes para que o subsanen lo que pueda ser subsanable, o si no hay algún acuerdo o si persevera la opinión del instructor de que es improcedente el convenio, entonces se reanuda el procedimiento
donde se había quedado. Como decíamos, el convenio tiene efectos de cosa juzgada, se debe publicar en el boletín y contra lo que se acuerde en los convenios no procedería el juicio de lesividad. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Cómo podría concluir, cómo podría terminar anticipadamente de alguna manera el convenio, perdón, el mecanismo alternativo? Si las partes deciden no continuar con él, si las partes abandonan el mecanismo alternativo, esto es, dejan de acudir a 2 sesiones, si quedara sin materia por cualquier circunstancia, decíamos si se afectan derechos de terceros, si hubiera comportamiento irrespetuoso, agresivo, una intención dilatoria por alguna de las partes, o por muerte, extinción o disolución de alguna de las partes. Y en este caso se da aviso a la autoridad jurisdiccional y continúa el procedimiento. Así es. Vamos a la siguiente. Esto es para ejecución de sentencias. Bueno, es para una parte muy específica. Se suspenderían plazos de ejecución. No exigiría el tribunal el cumplimiento, o sea, no dejaríamos de desarrollar el procedimiento oficioso que establece el 58 de requerir a la parte, a la autoridad, requerir a través de superior jerárquico, multar, etcétera, etcétera. Ese procedimiento se suspende en lo que se negocia la ejecución de sentencia. Y nos dice que no debe modificar el sentido, alcance o efectos de la sentencia. Ahí es donde a mí me hace mucho ruido este tema. ¿Por qué me querría yo sentar a negociar algo que ya gané? ¿No? Pero en este caso, sumamos que ya lo gané, pues entonces esto sería contradictorio, porque ¿qué voy a negociar? O sea, o por qué la autoridad querría entonces venir ahora ya en ejecución a un mecanismo alternativo, si lo que quiere la autoridad probablemente en esas, que va a venir a negociar cómo cumple más rápido la sentencia. No, va a venir a negociar, pues, no sé, algún efecto diferente, a lo mejor una apreciación diferente, algún hecho. Pero en fin, me cuesta trabajo creer, uno, que haya disposición de las partes para negociar una ejecución de sentencia. Dos, que lo que se pueda negociar en ejecución no afecte sentido, alcance o efecto de las sentencias. Creo que eso está cuesta arriba, me parece a mí. Si se aprueba el convenio, se declara cumplida la sentencia. Y bueno, ya como aspectos controversiales para platicar, para ver qué podría suceder, pues decíamos, para la materia tributaria, creo que un tema que va a ser delicado Sí, es tocayo. del orden público y de la materia disponible. O sea, que la autoridad tenga la disposición, la voluntad de sentarse a negociar y no usar la bala de plata de aquí se está afectando el orden público o pensar que la materia fiscal está excluida. Me parece que no es el caso. Y me parece que la reforma o esta iniciativa que había presentado o que se estaba discutiendo por parte de la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, me parece que claramente la intención es que sí entre la materia fiscal. Y por otro lado, tenemos muchos mecanismos en los que se negocian. Ya hablábamos, pues, se negocia o se ofrece o al desvirtuar hechos o omisiones en la misma visita, ya estamos negociando con la autoridad, ya estamos ofreciendo una visión diferente sobre el contenido y el alcance de nuestras obligaciones. Y también para eso están los MAPs. Entonces, creo que no es algo que per se excluya a la materia fiscal. Ahora, el otro tema era esto, pues, si va a coexistir con los conclusivos y con los MAPs o no. Entonces, nos falta todavía que regule esto de una manera más completa para saber si van a desaparecer los conclusivos, si se cumplen los propósitos de la ley a través de los conclusivos, o si van a coexistir. Y entonces, como decía yo, tenemos una instancia ante el SAT, una en la sede de la PRODECON, los MAPs y ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, pues puede ser que eso suceda, no sabemos qué va a pasar. ¿Qué pasa? Pues les decía, si ya fuimos ante la PRODECON en el conclusivo y luego ven y ya la autoridad me dijo que no está dispuesta. No es que eso tenga un efecto de cosa juzgada o de cosa juzgada refleja, pero la negativa de la autoridad a negociar en el conclusivo tiene un efecto de improcedencia del MASC en sede de contenciosa administrativa. ¿O es nada más un tema de la autoridad decir, no seas necio, ya te dije que no quiero negociar? Pero en fin, es un tema a evaluar, ¿no? A reflexionar, a ver qué efecto tendría un fallido conclusivo con un que se intente, ¿no?
lo que comentaba yo también, si el examen positivo sobre procedencia que haga la persona facilitadora, si esto ya obliga a las partes, y de nuevo, no a llegar al acuerdo, no a convenir, pero sí a sentarse a negociar, porque eso, insisto, yo creo que es algo que se echa de menos en los conclusivos, que en los conclusivos, si la autoridad dice yo no quiero, pues la PRODECON no tiene manera de obligarla a sentarse. Y me parece a mí que aquí pues sería bueno que si hay un dictamen positivo sobre viabilidad, a lo mejor, y desde luego si se cuenta con el dictamen técnico jurídico por parte de la autoridad, que entonces pudiera la persona facilitar decir a la autoridad, no estás obligado a convenir, pero sí estás obligado a sentarte a negociar, a escuchar qué te va a ofrecer el particular. Otro tema es los aspectos de trámite ante el tribunal, porque no está contemplado hoy en día. ¿Qué pasa si las partes llegan a un acuerdo? Se le remite el convenio al instructor y el instructor dice que no está de acuerdo. ¿Procede algo contra esa resolución del instructor que dice que no está de acuerdo, que es improcedente el mecanismo alternativo de solución de controversias? Al día de hoy no, porque no procedería el recurso de reclamación. Entonces probablemente sería un amparo indirecto. Y es el tipo de complicaciones que no le queremos meter a un mecanismo alternativo de solución de controversias, ¿no? Que querríamos, pues, no derivar esto en otras instancias de trámite y en más instancias contenciosas. Y si Entonces, no nos hubiéramos ido por aquellas de una vez, claro. así es, así es. Entonces, bueno, todavía algunos aspectos ahí que va a pasar. La ley lo deja en términos generales oye, hay que proveer sobre las medidas cautelares que se tengan que tomar, pero bueno, hay que aterrizarlas. Si vamos a hacer un mecanismo de solución de controversias, de qué, o sea, qué medidas hay que tomar con la suspensión del procedimiento de ejecución. ¿Qué pasa con un juicio como bueno, sabemos que anda por ahí el run de que entre la iniciativa que se presentaría de miscelánea fiscal, se estaría eliminando la posibilidad de no garantizar el interés fiscal en el recurso de revocación y en el juicio de resolución de fondo. ¿Qué pasaría en esas condiciones si hay un juicio que esté en trámite y que tiene suspensión del procedimiento o no? ¿Qué tipo de medidas hay que tomar frente al procedimiento de ejecución en lo que se tramitan los más? Porque formalmente el juicio va a quedar congelado. Yo no sé, o sea, puede seguir actuando el instructor cuando el expediente lo va a tener la persona facilitadora. O, en fin, son cuestiones de trámite, Claro. pero sí es importante saber. Y creo que ya para concluir y como una reflexión, pues, de alguna manera lo que hay que tener presente, lo que hay que saber es el efecto que esto podría tener las negociaciones exitosas sobre un Musk, o digamos, o la palanca que puede significar eh, el ánimo de llegar a un buen arreglo, ¿no? Si sabemos que en un litigio hay vicios formales, que en lo que yo estaba planteando frente a la autoridad eran irregularidades en el procedimiento de fiscalización, excedió los plazos, etcétera, pues tengo palanca, tengo con qué negociar con la autoridad. Porque si es nada más la manera en la que se materializó el hecho imponible, la manera en la que se cuantificó el hecho imponible, pues la negociación que tengo en la visita es la negociación que voy a tener en el conclusivo y es la negociación que tengo en el MASC. Realmente como que el incentivo para la autoridad es, oye, si tenemos que regresar al juicio, puede ser que pierdas por el vicio formal. Entonces mejor arreglémonos acá. Arreglémonos, insisto, todo el contexto para esta plática siempre es arreglemos el contexto de los masks. Nunca estamos hablando de conchupos ni nada por el estilo. Pero arreglémonos aquí y tratemos de llegar a un punto que te beneficie a ti, que tú puedas recaudar sin esperar una sentencia y que yo te pueda pagar algo que yo pueda pagar, que esté dentro de mis posibilidades y que esté acorde, digamos, entender ya no el crédito fiscal como un monto único cuya corrección sea un monto X de una vez y para siempre, sino que a lo mejor la deuda tributaria se va a mover en una banda de razonabilidad, ¿no? De lo más que estoy dispuesto a pagar y lo menos que está dispuesto a aceptar el SAT, para tratar de llegar a un acuerdo todo dentro del marco de la ley. Pero pues Sí, decía yo, evitemos
llegar a un litigio cuando yo estoy dispuesto a pagar dentro de un parámetro. Así es, así es. Y decía O yo, pues, sea, entonces ya va a haber como otros elementos a tomar en cuenta. Los vicios formales, pues, van a ser una palanca, creo, en el claro. futuro. Ujú. En fin, eso habla también volúmenes frente al juicio de fondo, por cierto. Allá no hay vicios formales. Entonces, ¿qué vas a querer negociar o cuál va a ser la disposición de la autoridad para negociar en el juicio de fondo? Si regreso al juicio es a pelear lo que aquí estábamos negociando. ¿Sí? Ah, Entonces, en fin, sí, o va a sea, dar para es opciones. evitarlo, claro. No, no confirmarlo, es evitarlo, resolverlo. Así es. En fin, Ay, va a dar qué, para muchas reflexiones. eh, eh, ¿qué sigue, doctor, mi querido maestro? ¿Qué sigue, tocayo? A ver, ¿qué le Pues digo, recomendarías al contribuyente que hoy está en un grado de incertidumbre de que qué va a pasar con sus asuntos o o quién lo va a juzgar o quién va a ser el juzgador? Yo creo que pudiera empezar a revisar o a navegar por este tema de mecanismos de resolución de controversias, tocayo. sí, hay que conocer bien esto, ¿no? Hay que meterse a la ley. Creo que no hemos sido muy enfáticos en revisar los contenidos de este nuevo ordenamiento. Y pues es una alternativa nueva que tenemos, entonces creo que hay que conocerla. Hay que esperar la normatividad que va a surgir Ujú, al respecto, conocerla también. Y bueno, pues yendo hacia adelante, pues frente a los intereses de los contribuyentes, de digamos, la manera en la que se represente de mejor manera a un cliente. Yo siempre le digo ujú, a mis alumnos que ganar asuntos fiscales no es nada más ganar juicios, que a veces también es saber llevar una visita, saber ujú, conocer a qué tienes derecho, en el marco amplio o reducido, depende de cada quien, de todo lo que puede haber, que si convenios de pago, reducciones, abstenciones de liquidación del SAT, cómo juegan cauciones, en fin, hay que saber atender no solamente en juicio. Entonces, esta es una más, es una nueva que hay que conocer y que hay que saber utilizar, independientemente de las habilidades de negociación de todo mundo y de los ujú, méritos que acaso tenga, pues es una alternativa que vale la pena pensar, que vale considerar ujú, si ujú. vamos a un momento de litigio y sobre todo en el ecosistema, lo voy a dejar así, diferente que vamos a tener a partir de septiembre del año que viene, cuando tengamos jueces, magistrados y ministros, Ujú, jueces, ujú. ministras y ministros de elección popular, pues entonces también saber que existe la posibilidad de negociar con las autoridades. Ay, caray. Pues sí, esta fecha de ayer, 5 de noviembre, bueno, pues es un parteaguas como sea, a ver qué. Pero yo sí creo que el empresario o el contribuyente eh, legítimo, bien intencionado, vamos a ponerlo así, no, permítanme, no fraudulento, ¿no? No fraudulento, me parece que tendría que medir la rentabilidad de navegar por un tema de resolución de controversias antes de llegar a un juicio que no sabe. Eh, Ayer, como chiste, me decían, ¿y ahora quién nos va a defender? ¿No? Como decía Chespirito o el Chapulín Colorado, ¿no? Entonces, si yo no tengo esa certeza, pues a lo mejor este mecanismo me podría dar, de alguna manera, llegar a una solución mucho más rentable, tocayo. ¿No te parece? Así es, tratar de encontrar, o sea, creo que lo que sí veo yo es que, por ejemplo, la existencia de los conclusivos han hecho a la autoridad, tal vez la autoridad sabe o puede uno extenderse plazos de visita sabiendo que va a continuar la negociación del conclusivo, perdón, Sí. o puede
sabe que una determinación, déjame decirlo así, optimista, inflada para ir a conclusivo, una preliquidación, por así llamarlo, antes de ir a conclusivo, da margen para que negociando en el conclusivo se llegue a un monto más cercano a la realidad, ¿no? Entonces, este vicio, este paraguas, este contexto, ya existe hoy. Entonces, para el contribuyente nunca van a ser aceptables esos parámetros, pues si lo correcto, lo justo es pagar la cantidad que efectivamente debe. Bueno, esta es una manera de tratar de aproximarse a esos montos, de evitar contingencias, de evitar pleitos que a lo mejor van a durar mucho tiempo y que no sabemos cómo pueden acabar, ¿no? Sí, o anticiparse a ver cuál va a ser el rol o cuál va a ser la actuación por parte de la autoridad. O sea, Claro, porque de alguna manera, ¿no? No estoy hablando de un enemigo, pero de alguna manera, pues conocer, ¿sí? Conocer en qué terreno estás pisando y si hay la posibilidad de resolverlo por esta vía, me parece que esta se puede empezar a dar mucho más con la incertidumbre de el perfil de los próximos juzgadores, ¿no, tocayo? sí, sí, es una alternativa, pues hay que conocerla y hay que explorarla, ¿no? Ay, qué agasajo, se nos va de volada. Vamos a ponerle, continuará ahí con puntitos. Siempre es un gusto escucharte. Yo siempre lo digo, esta es tu casa, tocayo. Muchas El gracias. doctor Juan Carlos Roa, que está aquí, va a estar con nosotros en el Congreso del 10 de octubre. Aquí está una pequeña, bueno, pues un reconocimiento de tantos que ya tienes, tocayo, pero pues es que no tenemos más que agradecerte y dejar este reconocimiento para, pues ahora sí que con todo nuestro cariño y con todo nuestro agradecimiento. Así que, pues gracias y bueno, pues este es un programazo. No todos los días tenemos la posibilidad de aprenderle, de agradecerle y de reconocerle a Juan Carlos Roa que está aquí con nosotros y que por supuesto, pues estará con nosotros el 10 de diciembre ya comentándonos ahora sí que su sentir, su conocimiento, su experiencia, y todo eso que por supuesto esperamos a que nos comparta. Así que, tocayo, gracias, gracias por haber estado con nosotros, hacer posible esta edición 203 de Conversando con Orfe. Cuando tú nos digas, aquí estamos para ti, tú nomás dinos. Cuando quieras ya te molestaremos y tú siempre muy amablemente, muy gentilmente aceptas estar aquí con nosotros, aquí en tu casa. Así que nos tenemos que ir. Siempre Muchas gracias. profundamente agradecidos. El doctor Juan Carlos Roa estuvo aquí con nosotros platicando de esta nueva alternativa que tenemos, que ya existe, pero que me parece que hoy empieza a hablarse un poquito más como un vehículo que se aproxime más en resolver pues un tema que me parece que pudiera evitar pues un tema de contencioso, ¿no? Litigioso. Este, Correcto. Al revés, entonces, muchas el gracias. agradecido soy yo, Carlos. Muchísimas gracias por la No, oportunidad. mi tocayo, lo tengo que decir, el doctor, mi maestro, el doctor Juan Carlos Roa estuvo aquí con nosotros, Conversando con Orfe. Gracias. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, aquí en Conversando con Orfe. Ya saben, pues estos invitados siempre nos aportan, nos regalan, créanme, lo que tardaremos horas, horas en estudiar. En una hora, miren nada más. Qué fácil. La verdad es que es un regalo que nos dan. Gracias a ustedes por hacer posible esto, porque este conversatorio sin ustedes, pues tampoco lo podríamos realizar. Gracias, gracias, tocayo. Gracias Por a todos nada. ustedes. Hasta Gracias, luego. Buenas gracias. tardes.